importante es las elecciones. Finalmente salió la convocatoria a elecciones por parte del Tribunal Electoral, que las fija ya para el 17 de agosto de este año. Hasta de eso incluso fue parte de la crisis porque hubo, bueno, suspensiones de la información en concreto, suspendieron la publicación del calendario, bueno, pero finalmente salió, ¿no? Y esto se da en el marco de, bueno, justamente que estamos pasando por una serie de uniones y divisiones de los distintos candidatos. Es muy interesante ver un poco esto en el marco de que, bueno, ya en mayo, a un mes, más, un poco más de un mes, se tiene que oficializar todas las candidaturas, se tiene que definir, bueno, todos los candidatos a partir de las respectivas siglas, ¿no? Y bueno, lo que tenemos es de que oficialmente Arce sigue en carrera, tratando de ir ahora con la sigla del MAS, ya apropiado, ya se apropió de esta sigla y va adelante. Veremos quién tratará de ser su acompañante, pero en el marco de un descrédito muy fuerte del gobierno y una, bueno, también están las guerras de encuestas, ¿no? Pero en todas las encuestas Arce sale muy mal parado. Por otro lado tenemos a Evo Morales, la creación de su partido, realmente un ejemplo de, bueno, de soberbia y de, bueno, de ese caudillismo y culto a la personalidad, ¿no? Un nuevo partido que se llama Evo Pueblo, que, bueno, va a tratar de ir a estas elecciones con una sigla prestada, alquilada. Hasta el momento es el Frente para la Victoria. Bueno, esto además genera la observación contra el Frente por la Victoria, que no obtuvo el 3% en la anterior elección, y bueno, contra el Pambol también, que tampoco llegó a esta cifra, ¿no? Veremos qué sucede, hay ese tema de que tal vez estos partidos sean inhabilitados. ¿Será que Evo logra conseguir alguna otra sigla? Y el otro tema con Evo es de que, bueno, pese a que él, su congreso de Evo Pueblo, ¿no? Su nuevo partido, lo posiciona como el único candidato, Evo actualmente no está habilitado, ¿no? Y está más bien justamente inhabilitado de las elecciones. Hay que ver qué sucede con esto. De todas formas, es una inhabilitación política, ¿no? Lanzada desde el gobierno, básicamente, desde Arce para impedir su postulación. Igual con varios temas legales de por medio. Y bueno, varios temas más alrededor de eso. Y es interesante al respecto ver la división, ¿no? Bueno, ahí hubo el tema de Andrónico Rodríguez, que normalmente se lo estaba posicionando como el posible candidato si es que no permiten que vaya Evo Morales. Y bueno, él ya se desligó un poco de Evo, igual hasta cierto punto su posicionamiento, ¿no? Pero bueno, los ataques y todo hacen que se profundice esa separación y más bien se abra una grieta profunda entre Evo Morales y Andrónico, ¿no? Y lo que planteaba Andrónico es, bueno, frente a toda esta, primero no asistió al Congreso, ¿no? De Evo Pueblo, de su nuevo partido de Evo, y después de eso, bueno, trató de posicionarse más o menos como que llamando a la unidad de Arce con Evo, algo muy difícil de ver actualmente. Bueno, sobre todo criticando la división, ¿no? En su caso. Y bueno, pero al desmarcarse de esa forma de la posición general de Evo Morales, bueno, sirvió bastante para que lo ataquen bueno, todos los seguidores de Evo, ¿no? Entonces, bueno, ahí se ve esa división, veremos qué pasa, probablemente después Andrónico vuelva detrás de Evo, o qué otras variables podrán pasar alrededor de eso. Y por el otro lado tenemos a la derecha que también anda dividiéndose, uniéndose y dividiéndose, ¿no? Por un lado estaban Tuto, Doria Medina, hicieron un bloque con Carlos Mesa y otra gente más, y que tenían que convocar una encuesta para definir quién sería el candidato. Ya a pocos días y la última reunión previa a esa encuesta, Tuto se desmarcó, prefirió ir a hacer campaña en vez de reunirse para hacer la encuesta. Y bueno, ahí están en una división, ¿no? Veremos qué pasa, veremos si se logran unir, recomponer, pero por el momento hay una división y bueno, es difícil con toda la campaña y todo el dinero que están gastando, tanto Tuto como Doria Medina, que alguno de los dos se baje y acepte la candidatura del otro. Igual habrá que ver, ¿no? Pero bueno, por el momento está tensa esa unidad que fueron tratando de construir, esa unidad derechista, pero bueno, se está resquebrajando, ¿no? La otra unidad derechista que también se resquebraja es lo de Manfred y Chi, ¿no? Chi
a partir de una encuesta dice, bueno, yo tengo más votación que Manfred, entonces Manfred se tiene que bajar de la candidatura, ¿no? Tomando en cuenta que Manfred logró sacar su personería jurídica, muy probablemente con apoyo del gobierno, no lo va a hacer, ¿no? Entonces ahí también se resquebraja esa unidad entre Chi y Manfred Reyes Villa. Y bueno, aparte hay varias personas más que aparecen como posibles candidatos. Aparece este tal Dunn, está Claure por ahí, el nuevo para, ¿cómo es? Nueva Generación Patriótica, y bueno, una sigla que apareció de la nada y que bueno, también se posiciona como una alternativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ahí está la pluralidad, pero acá lo que más se tiene que destacar de este escenario, y eso es importante verlo en este contexto, ¿no? Estas divisiones que se van dando, se habla de que puede haber muchas candidaturas en el país, etcétera, pero el problema es de que todas las candidaturas son del mismo entorno, de prácticamente casi de lo mismo, podríamos decir, ¿no? Todas son de, ya sea del núcleo del MAS o de la derecha tradicional, ¿no? De una u otra forma. Y en general, estas candidaturas, básicamente que se están desplegando, son rupturas de este mismo tronco común, ¿no? De esta misma representación que ha ejercido el monopolio de la representación política del país todos estos años, ¿no? Estamos hablando de, bueno, todos los años del MAS en el gobierno, ¿no? Hace 20 años que ellos se siguen repartiendo el poder, ¿no? Bueno, toda la representación política, no solo el poder, sino, o sea, los diputados, senadores, gobernaciones, alcaldías, etcétera, ¿no? Con mínimas excepciones. Y de una u otra forma, eso se sigue repitiendo. Y ahí hay un monopolio. Ese es el principal centro del fraude, ¿no? Este monopolio de la representación política que lo mantienen y lo cuidan, y que incluso los medios de comunicación, sus medios de comunicación en gran medida, que son controlados de una u otra forma, tanto por el MAS como por la derecha, no dicen nada de esto y evitan que se abra esta discusión, ¿no? Y ese es el centro de este fraude electoral, porque en estas elecciones no hay la posibilidad de que surjan candidaturas realmente independientes, candidaturas del pueblo trabajador, de las distintas organizaciones sociales. Y ahí es donde hay una burla total contra el pueblo trabajador, ¿no? Si bien se están dividiendo, incluso puede haber una decena de candidatos, todos son en el marco del mismo monopolio de la representación política, todos son del MAS y de la derecha tradicional. No hay más fuera de eso, ¿no? Y eso es complicado. Eso es justamente lo que están generando con la ley electoral y una burla general y grotesca frente a las aspiraciones de distintos sectores de tener una candidatura propia, ¿no? La imposibilidad de legalizar una candidatura, la imposibilidad de legalizar una sigla sin tener aval del, bueno, prácticamente del gobierno, ¿no? Y esto resalta aún más en el marco de que aparecen siglas de la nada, donde nunca vimos, por ejemplo, a Nueva Generación Patriótica recogiendo firmas en las plazas, nada de eso. Lo mismo pasó en su momento con Pambol. Por lo menos un Manfred Reyes Villa, Morena, de Copa, sí se vio que hicieron algún recojo de firmas, ¿no? En su momento. Pero eso también nos muestra, o sea, que para lograr tener esa legalidad, no tienes que controlar una alcaldía o una gobernación, en su momento Pazzi desde la gobernación. Y eso es interesante porque un partido normalmente se forma para tratar de ir a las elecciones, tratar de ir avanzando y tomando espacios. Acá en Bolivia es al revés, y eso muestra el carácter antidemocrático y bueno, tan, no sé, corrupto, politiquero de la organización, bueno, de la ley electoral y la forma política del país, ¿no? O sea, para poder tener tu propia sigla, el requisito es, por ejemplo, en este caso de Bacopa, Manfred Reyes Villa, ser alcalde primero, ¿no? ¿Cómo llegan a la alcaldía? Con siglas de alquiler, de aquí y allá, y ahí recién pueden aspirar a tener su propia sigla, ¿no? Entonces, sí, eso es terrible, ¿no? Pero eso, ¿por qué se da? Porque realmente en el país no se puede sacar una sigla, salvo que seas millonario y que puedas, no sé, tener algún acuerdo, incluso tal vez económico, con el Tribunal Supremo Electoral, o por lo menos un acuerdo político, ¿no? Y de esa forma se da este tema de que estas siglas nuevas, bueno, aparecen, por un lado, a partir de espacios de poder importantes, como es una alcaldía o una gobernación en otros casos. Y por el otro lado, con un sinfín de denuncias de mucha gente que aparece militando en estos partidos sin nunca haberse comprometido con estos partidos y que simplemente lo registraron de ya, ¿no? De hecho.
Y eso también se da con estos partidos fantasmas que aparecen sin que nadie los conozca, sin liderazgo, sin programa, sin nada, como Nueva Generación Patriótica y Pambol, ¿no? Eso es parte de este régimen antidemocrático, que son estas siglas de alquiler, estas siglas a la venta, para que pueda presentarse alguna otra persona, alguna otra candidatura del mismo marco y del mismo círculo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que marca este fraude electoral y es terrible que los únicos que prácticamente estamos denunciando esto somos nosotros desde el Partido de los Trabajadores. Y esto cierra la puerta a la posibilidad de otras candidaturas independientes. Veamos simplemente el caso de, por ejemplo, la Federación de Fabriles y la COT de Cochabamba que plantearon tenemos que construir nuestra alternativa de los trabajadores para lidiar en elecciones, etcétera. ¿Qué posibilidad tienen de hacer esto? Una sigla de alquiler, legalizar prácticamente imposible, ¿no? Y además se choca con muchos obstáculos, además de los establecidos legalmente. Es fácil que el Tribunal Supremo Electoral pueda hacer todas las observaciones para ilegalizar un intento de recojo de firmas, ¿no? Mientras que por el otro lado permite que partidos que nadie conoce aparezcan directamente con sigla, ¿no? Eso por un lado, se vio también con el tema de Galindo, ¿no? Que Galindo dijo, bueno, me ofrecen de tal o tal sigla y temas burocráticos, ella denuncia en el tema, pero ahí le falta sacar las conclusiones, o sea, está prohibido en el país, o sea, está proscrito, no se permite que haya candidaturas que rompan con este escenario, con este círculo, con este monopolio de la representación política, ¿no? Entonces, esa es lo que falta, y claro, Galindo trató de tanteó de meterse en este tema, pero pasando por esa misma lógica, ¿no? Una sigla de alquiler, una alianza con una de las siglas reconocidas, son estas siglas que de una u otra forma se han constituido en el marco de un aval desde el gobierno, desde el Tribunal Supremo Electoral, que les permita tener estas siglas, ¿no? Entonces, bueno, por ahí no se avanza nada, ¿no? Y obviamente le hicieron, bueno, como ella misma dice, bueno, me dijeron que solo tenía la candidatura, ninguna diputación, pues lógico, porque ellos son los dueños de la sigla, ¿no? Y eso es lo que se ve en todos los espacios, en todos los escenarios y la situación, ¿no? De que, bueno, actualmente en el país, lo que ya está saliendo, lo que se está acabando su mandato en diputados y senadores, es eso, ¿no? Partidos de siglas de alquiler de la segunda y la tercera fuerza política del país, ¿no? Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa, con la sigla vacía del FRI, ¿no? Que ya no tiene nada del contenido de lo que alguna vez fue el FRI cuando se fundó y que se convirtió en una sigla más de alquiler, ¿no? Y de la misma forma, creemos de Camacho con una sigla de alquiler prestada, ¿no? Entonces, bueno, ese es el gran fraude electoral que se prepara. Y aquí hay un tema más. Todos estos candidatos justamente tienen un acuerdo central en lo que quieren de Bolivia. ¿Qué quieren? Que no se toque los intereses de la oligarquía, que no se toque los intereses de las transnacionales. Eso está por fuera de discusión. Eso no van a hablarlo, ni es parte de la campaña, no es parte de la discusión del país. Eso es terrible. Y nos están imponiendo además una política general de ajuste de la cual nos dicen prácticamente que no hay otra alternativa. Incluso ya están haciendo campaña a ver más o menos cómo nos van a aplicar el gasolinazo, ¿no? Pero obviamente ahí van con el gasolinazo de una, y prácticamente nos dicen no hay otra alternativa, y la devaluación, que también nos están diciendo que no hay otra alternativa, ¿no? Que el boliviano tiene que depreciarse frente al dólar. ¿Para qué? Para garantizar que sigan con sus grandes ganancias oligarcas y transnacionales, ¿no? Los grandes empresarios también del país. Entonces ahí es muy interesante, y esto es también muy interesante al respecto, que cuando Álvaro García Linera dice, bueno, aquí lo que hay que hacer es agarrar del cuello a los empresarios que se están llevando los dólares del país y exigirles que traigan esos dólares a Bolivia de vuelta, y bueno, sale rápidamente Evo Morales a decirle, no, eso no se puede hacer, ¿no? Nuestro gobierno nunca hemos hecho eso y no hay que hacer eso, tiene que tener buena relación con los empresarios y que se sigan llevando los dólares y que se sigan, bueno, sigan profundizando la crisis del país y ellos beneficiándose y enriqueciéndose a costa del resto del pueblo trabajador boliviano. Entonces, bueno, eso es muy importante y sintomático por dos temas. Bueno, uno, en el caso de Linera, lo único que dijo bien creo que en estos últimos 20 años, y que rápidamente es desautorizado, y nada más y nada menos que por Evo Morales, ¿no? Y que está tratando de hablar de antiimperialismo y algunos discursos vacíos, pero cuando le tocan los intereses centrales de sus, no sé si serían socios o más bien jefes, ¿no? Pero ahí sí, no, eso no se puede tocar, ¿no? No se le agarra del cuello a los empresarios, ¿no? Más bien que ellos te agarren del cuello, ¿no? Que es lo que están haciendo hoy en día con el país, ¿no? Dejándonos, en este caso, sin dólares y en su momento las transnacionales que se secaron el gas y nos dejaron sin gas y nos han llevado a esta situación de crisis con las largas filas y el incremento, de hecho, de los costos de gasolina, diésel en el país
y con eso el incremento de, de pasajes y el incremento de todo en el país, ¿no? Esta situación del incremento general de la canasta familiar y todo esto. Entonces, bueno, ese es el fraude, un fraude para imponernos un plan de ajuste brutal contra el pueblo trabajador, de hecho un gasolinazo, de hecho esta devaluación, y bueno, ¿qué más? ¿Con qué más nos sorprenderán, no? Y ahí sí no hay ninguna diferencia entre un Evo, un Manfred, bueno, un Mesa que está de Yapa ahí, un Arce, un Tuto, un Doria Medina, Andrónico Rodríguez, y etcétera, ¿no? Un Chi, ahí sí, todos de acuerdo, todos juntitos. Si hay 10 candidatos, los 10 van a decir exactamente lo mismo. Y ya están empezando incluso a aparecer, bueno, yo voy a subir la gasolina a 5, a 6, yo a 5.50. Y claro, ahí va a ser el debate, bueno, el gasolinazo va. Ahora el tema es qué tan profundo, ¿no? Y ahí sobre eso son sus diferencias, ¿no? No tiene sentido. Aquí lo que nosotros tenemos y necesitamos, bueno, para estas elecciones, algo que hemos ido tratando de trabajar y hemos hecho un llamamiento público, es una alternativa de los trabajadores que justamente plantee toda esta situación y que diga que no rechazamos el gasolinazo, rechazamos esta devaluación y la inflación consiguiente y exigimos más bien que el ajuste lo paguen los que han saqueado el país, los que se han enriquecido en todos estos años, bueno, de buenos precios, en los años que teníamos gas, que paguen los que se han secado nuestro gas, que paguen los que se están llevando nuestros dólares, los que han quemado nuestros bosques, bueno, un ajuste contra la oligarquía y las transnacionales. Esa es la alternativa. No podemos esperar esto de los candidatos masistas y derechistas y eso es lo que necesita una alternativa del pueblo trabajador que claramente diga esto, ¿no? Agarrarles del cuello a los oligarcas y a las transnacionales y no dar paso a ningún ajuste contra el pueblo trabajador. Bueno, esa candidatura es tan necesaria, tan urgente, que lastimosamente no hemos tenido ninguna respuesta favorable, incluso rechazo, por ejemplo, de parte del POR directamente, con su política abstencionista. Y por el otro lado, pero sí, más allá de incluso del tema electoral, lo que tenemos que hacer es prepararnos, organizarnos y tratar de articular también la máxima unidad. Si no se pudo para las elecciones, pero la máxima unidad para la resistencia, para la lucha y para defender los intereses del pueblo trabajador frente a este ajuste que se viene de cualquiera de estos partidos y obviamente de un parlamento que van a controlar todas estas figuras que buscan justamente ajustarnos, que buscan darnos un gasolinazo, meterle la mano al bolsillo del pueblo trabajador, recortar lo poco que tiene el pueblo trabajador, tal vez incluso en alimentos, encareciendo todo, bueno, lo que se está viviendo incluso en países hermanos y vecinos, como es el caso de Argentina. Entonces, defendernos y luchar contra este gasolinazo, defendernos y luchar contra la inflación, contra la devaluación que están planteando, y eso va a tener que ser una lucha necesariamente en las calles, con huelgas, con movilizaciones, algo que es tan necesario y que ya tenemos que denunciarlo, porque lo contrario sería un crimen aceptar este ajuste y que realmente bajen aún más el nivel de vida del pueblo trabajador boliviano sin defenderse, sin resistencia. Tenemos que preparar la resistencia y la lucha por esto, y esa resistencia y lucha tiene que tener claro que la única salida y la única forma de garantizar que mejore la vida del pueblo trabajador boliviano y no vaya empeorando como todo este último tiempo es con una propia alternativa, ¿no? Y esas luchas tienen que tener de fondo la necesidad y el planteamiento y la idea de que se necesita un gobierno de los trabajadores para salir de esta crisis, para que no sea afectado el pueblo trabajador y que sean afectados más bien los grandes oligarcas que han sido beneficiados por todos estos gobiernos y los gobiernos anteriores. Entonces, en esa perspectiva, desde el Partido de los Trabajadores, llamamos a la necesidad de unidad, de articularnos, de organizarnos a las distintas organizaciones, a los distintos frentes ambientalistas, organizaciones políticas, movimiento feminista, distintos compañeros independientes, a los compañeros de los distintos sindicatos, a las bases sobre todo, a las nuevas direcciones sindicales que a veces surgen en el calor de la lucha, bueno, etcétera, etcétera, para que pese a las diferencias que podamos tener, unirnos al calor de la necesidad de luchar por la economía popular, por la defensa de los derechos democráticos también, y en general de nuestras consignas, de nuestras reivindicaciones ya adquiridas y que quieren echarlas abajo de golpe, ¿no? Bueno, frente a todo esto, la necesidad de unirnos y plantear una alternativa. Compañeros, no sé si desean ampliar algo sobre esto, Miguel. Sí, eh, totalmente de acuerdo. La unidad, por ejemplo, el cabildo que hizo la Tupac Katari hace un mes y pico atrás, en La Paz, la organización campesina también planteó la unidad para la lucha.
nosotros estuvimos, fuimos parte, eh, con nuestro compañero Solares habló planteando también eso en ese cabildo. Y bueno, fue una resolución de un cabildo de organizaciones campesinas de La Paz. Después, antes de eso, fue una marcha de la COD de Cochabamba, también planteando la necesidad de una lucha unificada. eh, y antes había planteado la necesidad de una alternativa política. Eh, entonces, estas son organizaciones que tienen una relativa independencia y ahora está toda la crisis de la COP. eh, con los mineros planteando una nueva dirección. Bueno, ahora la lucha también es por recuperar las organizaciones sindicales, empezando por la COP, pero no solo, con direcciones dispuestas a esta unidad, porque no hay otra manera de defender ahora al pueblo trabajador. eh, y si triunfa, si sale adelante el fraude electoral, que es más allá de quién gane, eh, esta política va a seguir empeorando, la situación va a seguir empeorando para el pueblo trabajador. Eh, y entonces esta lucha es fundamental contra el saqueo del país. Como digo, se están dando algunas luchas, es muy importante esto, y esto hay que tratar de unificarlo. Las luchas que se dieron, las movilizaciones contra el saqueo del litio, eh, ahora hubo recientemente, la semana pasada, movilizaciones también en Sucre contra minería que está provocando desastre ambiental, bueno, etcétera. Hay que lograr profundizar esto, eh, y que las organizaciones sirvan a esta movilización, ¿no es cierto? Porque esto es, como digo, va a seguir empeorando. Eso. Muy bien. Gracias, Miguel. Bueno, planteado esto sobre el tema electoral y sobre la crisis política, bueno, que también tiene relación con la crisis económica que atravesamos en el país, bueno, vamos a pasar a un tema, bueno, también muy importante, un tema más sectorial. Tenemos la presencia